el día lunes ustedes van a tener laboratorio, no, no, no. El martes como siempre, pero ya debe estar entregado para esa fecha el laboratorio. Es un día nada más de anticipación. Tengan cuidado con eso. Vamos a chequear en qué consiste este laboratorio. Ese es el laboratorio, es común para los dos grupos, es el mismo. El quinto laboratorio. Es en el NIMEN, es el problema 1237, me parece, del NIMEN. Claro, en retroalimentación, capítulo 12, en problemas, ahí está planteado el problema. 12, acá está, el 1236. El 1236. Es el mismo circuito que está ahí, y ahí piden que se determine el análisis en DC, pero acá piden las corrientes de colector, bueno, piden de otra manera, y la ganancia, ¿no? La forma como vamos a realizar esto es el siguiente. Tenemos el circuito, que es un amplificador diferencial en la entrada, con una sola señal de entrada en BI, y una sola, la salida es una sola, de un solo lado se está tomando la salida. ¿Bien? La salida va a alimentar a un seguidor de emisor, Q3, ¿no? Es un seguidor de emisor. Una carga de 4 kilo ohmios. ¿Ya? Todo está acá con valores. Sí, todo está con valores. Para la polarización de los transistores se está utilizando fuentes de corriente. Igual utilicen también fuentes de corriente para la polarización, ¿no? En lugar de esas fuentes viene lo que nosotros ya sabemos, las WID, todas esas cosas, ¿no? Eso se puede simular de esta manera también, no hay problema. No colocan el voltaje negativo, B menos, hay un error de impresión, se han olvidado, pero estos circuitos son simétricos, o sea, trabajan con fuentes simétricas, entonces colóquenle menos 12 voltios ahí, en la parte de abajo, el B menos. Bien, después está todo ya diseñado. ¿Qué es lo que nos pide? Primero, los transistores tienen beta 100, no hay que modificar ese beta, está por default. El BB07, entonces no hay problema acá del modelo del transistor. A ver, ¿cómo van a hacer este trabajo? Mire, dice, hay que hacer un análisis en DC, pero el análisis en DC, como acá ya está, mira, si se observan, prácticamente ya está hecho con esas fuentes de corriente, ya está calculado todas las formas. El único problema es el voltaje en la salida, el VCO, en DC. Entonces, hagan el análisis en DC, analíticamente, ¿no? Obtengan el voltaje de salida de 0 en continua y lo tienen que comparar con el simulado. Entonces, en la parte 2 dice implementar el circuito en NOR-K, después lo implementan y medimos el voltaje en la salida para análisis en DC. ¿Ya?
Ustedes saben que para análisis de ese, la entrada BI no debe haber. Solo ahí deben tener un modo de entrada ¿cuál es? Modo común, nada más, ¿no? Puede ser 0, +1, -1, eso ya depende de la polarización, donde quieran, con qué polarización quieran trabajar. Tenemos entonces, miden eso y van a ver que debe coincidir con el analizado. Luego hay que hacer un análisis en AC, eso es en forma analítica, ¿no? Hay que hacer y calcular la ganancia, o sea, obtener la ganancia, hace su circuito equivalente y obtienen la ganancia. B0 en función de BI. Se supone, miren, aquí ya está realimentado el circuito. Esto es lo que he escogido este problema porque quiero constatar el efecto de la realimentación con este circuito. Mira, hasta ahí no hay problema, ¿correcto? Ahora, en AC dice calcular la ganancia de voltaje. Es B0 sobre BI. Y le ponen ABF. A ver, vamos a ver. Acá está. Determine la ganancia de voltaje en pequeña señal ABF, B0 sobre BI. ¿Ya? Entonces esa sería la ganancia con realimentación, ABF, B0 sobre BI. Vemos que hay un circuito de realimentación acá, ¿no? De 50K y de 10K. Ahora conectan una señal de prueba en la entrada. Esa señal de prueba debe ser pequeña porque, o sea, calculen qué señal de prueba colocar y verificar la ganancia del amplificador con el calculado. Eso en forma gráfica, o sea, midiendo las dos señales, tanto la entrada como la salida. Y ven que amplifique la cantidad que ustedes han obtenido en la parte analítica, lo calculado, ¿no es cierto? Listo. Eso hacen con este circuito. No está nada difícil, me parece. No he visto. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, el siguiente paso es rediseñar este circuito. En lugar de utilizar BJT, vamos a utilizar MOSFET. Con MOSFET no hemos hecho análisis, o sea, problemas analíticos, no hemos hecho problemas. Todo lo hemos venido trabajando con el BJT. Ahora vamos a cambiar un poco y vamos a utilizar el MOSFET, ¿no es cierto? Entonces, dice, hay que rediseñar el circuito usando MOSFET. Y el circuito nos lo proporciona. Aquí está. Es el mismo. Un amplificador diferencial y que el M3 estaría configurado como ¿qué cosa? Fuente común, ¿no? Con puerta de lado, fuente común. ¿Ya? Este es el circuito. Aquí el RD no proporciona. Esta resistencia RD no se proporciona. Eso hay que encontrar. Entonces, vamos a rediseñar. Los parámetros del transistor del MOSFET son los siguientes. BTN, 1 voltio. KN, 1 miliamperio por voltio x al cuadrado, por voltio al cuadrado. Y el lambda igual a 0. Entonces, cuando ustedes analicen, cuando simulen este amplificador MOSFET, cambien esos parámetros. Ahí sí necesitamos definir esos parámetros, porque si no, pues va a salir otra cosa, ¿no es cierto? Definan esos parámetros del KN y del, ¿cómo se llama? El KN, ¿qué más será? Y el BTN, el MOSFET. ¿Ya? Ahí es la utilidad, ahí viene la utilidad de este programa.
y de esta librería, porque este programa y esta librería nos permite hacer esos cambios de parámetros, ¿no? Lo cual en otros programas no sé si se podrá hacer ese tipo de cambios, porque cuando elegimos un MOSFET, elegimos un número, un fabricante, y ahí no podemos meter manos, ¿no es cierto? Esos ya vienen con parámetros ya específicos. Aquí nos están dando los parámetros del MOSFET, entonces este modelo que nosotros estamos utilizando nos permite cambiar variar esos parámetros. Ahí va la utilidad. Listo. ¿Qué vamos a hacer con este amplificador? Primero, encontrar el valor de RD para la condición. Indica cuando la tensión sea cero en la entrada, la salida tiene que ser cero. ¿Qué sucede en el anterior circuito? Cuando indican análisis en DC, o sea, análisis en DC, tienen que retirar esa fuente de I de entrada y ahí colocar tierra, digamos. Vamos a trabajar en modo común con tierra. Se supone que la señal de entrada es cero, ¿no es cierto? Y el voltaje de salida debería ser cero. Claro, si no tienen nada en la entrada, en la salida, no pueden tener ningún voltaje, es cero, cero, ¿no? Eso es lo que tienen que comprobar en este circuito del BJT. En el otro caso, hay que diseñar, o sea, rediseñar o seleccionar esa resistencia RD para que se cumpla esa condición de que en la entrada sea cero, la salida tiene que ser cero. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos tener en un amplificador ideal, ¿no es cierto? Salida, si no hay nada en la entrada, en la salida no debe haber nada, ¿no? Debe haber eso. Y este circuito lo tiene que hacer eso. Calculan analíticamente ese RD, colocan allí y luego hay que hacer un análisis en AC, ya no es necesario el análisis en DC. El análisis en AC es simplemente simular el circuito, colocar una señal de entrada. No, primero el análisis en AC, que en el punto 2 que está hablando, ahí habría que hacerlo en forma analítica, ¿no? Obtener la ganancia de voltaje en lazo cerrado, o sea, realimentado, B0 sobre BI, ¿ya? Obtener analíticamente ese valor. Y luego lo implementan el circuito en el ORCAD, colocan una señal en la entrada y verifican la ganancia, si es la ganancia la que han calculado en lazo cerrado. Eso tenemos que hacer con los dos circuitos. Y anote sus conclusiones, a qué ha llegado. ¿Qué concluye con lo que ha desarrollado? Bien, aquí lo que necesito verificar es la ganancia en lazo cerrado. Exactamente, no hay resistencias de entrada, de salida, no piden solo ganancia nada más, ¿no? Entonces, eso sería para la próxima semana, no se olvide, para el día lunes a las 9:30 es el plazo de entrega. ¿Tienen alguna pregunta de lo que van a hacer? Que con respecto al RD, Ya. o sea, ese RD tiene que ser igual a cero. No. El voltaje de salida tiene que ser cero cuando la entrada BI es cero. O sea, le colocan ahí una tierra a la entrada y el voltaje de salida tiene que ser cero también. Entonces, ahí el análisis es el RD, nos va a dar análisis en CD, ¿no? En continua. Hagan su análisis y encuentren ese valor de RD para que nos dé, cuando entrada cero, salida cero. Ahora, este análisis ya lo tienen hecho, pero háganlo, o sea, no es bueno copiar, háganlo ustedes y comparen los resultados con los del libro, ¿no? Cuando empiecen a hacer, se trancan,
Bueno, ahí van, pueden ir y consultar al libro a ver cómo ha hecho ese paso. Pero traten de hacerlo. Si llegan a obtener ustedes un resultado y comparen con el libro, capaz es diferente. El suyo funciona y el del libro no funciona. ¿Quién sabe? No es este. Acá en la parte de, aquí está, en la página 924 está el diseño de ese mismo circuito con transistores MOSFET. No sé si el BTN será el mismo, chequeen todo eso, pero ahí está el diseño. Este es el RD y ese 2 miliamperios, parece que es el mismo, todo es lo mismo. 1 miliamperio, claro, es el mismo. Vean, aquí el RD, ahí está ya la solución en DC, le ha salido 19.2K. Acá está todo el análisis. También está la ganancia de análisis para AC. Ahí está la ganancia para AC. Pero háganlo ustedes, o sea, no es que yo indique que lo del libro está mal y no confíen en el libro, no. Yo creo que también está bien, ¿no? O sea, debe estar visto, está bien revisado, todo eso. Pero hagan ustedes, acá le ha salido una ganancia de 3.56 en lazo cerrado. 3.56. Eso es lo que ustedes tienen que constatar con la simulación, ¿no? Y bueno, esta parte ya no corresponde. Nada más eso. Ahí está ya el análisis tanto en DC como en AC y la obtención de esa resistencia RD. ¿Ya? Entonces, eso mismo, háganlo ustedes aparte y vean si es correcto lo que el libro menciona, porque una forma de constatar que realmente trabaja es la simulación. En la simulación, si no concuerda con lo calculado, algo está mal. O bien la simulación está mal, o el cálculo, el cálculo que han hecho no está bien, ¿no? Una de las dos cosas está mal. Entonces, los dos tienen que funcionar para que nos indiquemos que el transistor, digo, el amplificador está funcionando. Los dos tienen que coincidir, los dos valores. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos ahora a ver lo del se lo voy a cerrar. El trabajo que tienen que... No, el anterior laboratorio, ¿no? Vamos a revisar de algunos compañeros a ver el trabajo que han presentado. Ayer, a ver, como comentario, ayer hemos revisado el trabajo de sus compañeros del grupo B, ¿no? Del grupo B. De algunos, no de todos, hemos revisado, he tomado así en forma aleatoria el trabajo de algunos y hemos encontrado muchos errores, y no solo errores, sino no han hecho el análisis en AC. O sea, no han podido terminar su laboratorio. No lo han terminado. Y se supone que alguno de ustedes habrá asistido a esa reunión, ¿no es cierto? O se habrá enterado por el video, yo qué sé. Y han tenido tiempo para poder trabajarlo en su laboratorio, porque creo que el plazo se vencía. Para ustedes recién se vence, creo, hoy día, ¿no? Hoy ya se ha vencido. Vamos a ver eso. El laboratorio. Entonces, dadas las circunstancias, el trabajo de ustedes del laboratorio del grupo A es este.
No se aceptan más entregas, correcto. Han enviado 11. Bueno, será el grupo de 11, ¿no? Se supone que este trabajo ya debe estar de acuerdo a lo que se ha analizado ayer, debe estar completo, no debe tener errores, debe estar mejorado, muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver de algunos, no de todos. El informe que han presentado, ¿no? Está lento. Para revisar los resultados. Yo supongo que debe estar ya con lo que se ha discutido, porque fíjese, ayer no están bien las notas, o sea, sus notas son solo de un compañero nada más, es buena, el resto no, no está bien, no está bien la nota. Entonces, esa ventaja tienen ustedes, por eso es que se les ha adelantado el segundo laboratorio, la entrega, porque en el plazo de los dos grupos, para que tengan la misma opción, pues porque no está bien que el grupo B se perjudiquen, el grupo A tenga mayor. No es para todos, no es un comentario nada más. Muchos no han asistido a la reunión, no saben del video y lo han hecho el trabajo, este, que se llama, independientemente de todas estas reuniones y han obtenido buenos resultados. Está perfecto eso, ¿no? El comentario no es para todos, es para algunos que sí tienen ventaja con respecto al grupo B. Para evitar eso es lo que hemos hecho esto y ahora la próxima semana vamos a tener toda la entrega de todos los laboratorios y voy a poder revisar tanto al grupo A como al grupo B sus resultados, ¿no? Yo supongo que van a ser buenos porque ya deben estar manejando bien el ORCAD y el circuito que se les está proponiendo no es tan complicado, ¿no? O sea, debe funcionar. Esto sigue bajando, vamos a esperar nomás. ¿Qué más? Ayer también se hizo la simulación pero con fuentes de corriente de, del circuito y se obtuvo los resultados no tan bien, al final no se llegó a los 500 milivoltios, pero sí hemos llegado hasta ciento y pico voltios y ha salido el resultado. O sea, capaz, tal vez ya ustedes hayan llegado a mayor voltaje, hasta 500 milivoltios, o no habrán llegado, eso ya vamos a verlo ahora. Pero yo lo que he estado viendo en los informes, pues ya está listo. Vamos a abrirlo. Yo lo que he estado viendo en los informes del grupo de sus compañeros, ¿no? Del grupo B, hay un valor en el análisis en continua que no corresponde. O sea, no es, incluso uno me han puesto 0.709 y todo eso, pero en su pantalla no aparece esa tensión. Eso voy a verificar con ustedes. ¿Ya? Ese punto, y bueno, a ver, vamos a ver otro más. Vamos a abrir el del medio. Está presente el señor Rada, ¿no? Creo que sí está. Sí, que sí. Ya, acá está el suyo. ¿Sí? Aquí está el problema. Este es el circuito simplificado, es un operacional. Y aquí está el desarrollo, acá está la implementación del circuito, corrientes de referencia. Aquí no era necesario obtener los pantallazos, ya por si acaso, pero bueno, si lo ha puesto, no está mal tampoco, ¿no? Solo era medirlos, no con el osciloscopio, sino con
Hay una, hay una herramienta para medir voltajes en la pantalla. Con eso se ha podido medir. Pero lo que interesaba era el cuadro comparativo. Había un cuadrito que tenían que hacer, comparar dónde está P. Inge, Entonces, disculpe, ese cuadro yo lo hice, pero para cada valor que hallaba, yo hacía el valor teórico y el valor experimental, pero ¿dónde para está? no pude Eso, hacer. eso tenías que presentar, pues eso es importante. Acá, por ejemplo, ¿cómo puedo saber? Acá está por partes, ¿no es cierto? Teórico con este. Hubiera sido bueno tenerlo todo eso en un solo cuadrito. Ya, no importa, acá está por partes. Aquí había una tensión, el voltaje BB6. BB6. Aquí está. Mire, 0,7 es el teórico y el experimental 0,39, 0,4. ¿Qué ha pasado? Ingeniero, en esa parte, en toda la parte que hice de mi simulación, siempre me salía ese valor, o sea, el 0,7 No sale. no logré hallarlo. Eso también, mire, ayer sus informes de sus compañeros, el teórico es 0,7, correcto. Pero en el experimental me han puesto 0,7, 0,8, 0,7, 0, o sea, y yo cuando he buscado en el no sale, pues, no sale, ¿no? Entonces, aquí está correcto, acá dice 0,7 y acá 0,39. ¿Por qué razón? Eso tiene que haberlo puesto sus conclusiones, ¿no es cierto? Por lo demás, digamos, todos los demás, 8, 7, 9, casi coinciden. 6, 6, 11, 2, 1, 91, casi 0, 4, 0, 41. Todo el análisis en DC está bien, solo ese valor del voltaje base es que no coincide con el experimental. Eso hay que analizarlo, ¿no? ¿Por qué razón? Eso en sus conclusiones debe estar, si no, tu nota es baja. O sea, no baja, pues, pero va a bajar su nota. Ahora el análisis en AC. La ganancia diferencial ya no las dan, ¿no? La total. Y por partes también. Acá tenemos una ganancia de 73 y aquí el valor pico lo ha encontrado. El valor pico, 14,7, correcto, y 0,1, 0,1 milivoltio ha puesto en la entrada, 0,1 milivoltio, el valor pico, este es valor pico. ¿Por qué lo ha dividido entre dos? Ingeniero, yo consideré el análisis que como teníamos el amplificador y Sí. que como tenía que circular el mismo voltaje por dos entradas, por eso lo dividí entre dos, porque o sea, la idea en general era que yo traté de hacer al valor pico pico, o sea, que yo iba a considerar el 0,1 como un pico pico. No puede ser, pues, porque el 0,1 no es pico a pico. Si nosotros vemos el ORCAD, no ha simulado la entrada, ¿no? No lo ha puesto. No, 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 no es la entrada no. claro. Ahí en la entrada, o sea, a ver, vamos, voy a abrir ya para... Ese valor de 0,1 es valor pico, no es pico a pico. Creo que lo había grabado ayer lo que habíamos hecho. Voy a volverlo a abrir eso y aquí está. Este hemos hecho ayer.
Sí, este hemos hecho ayer. Aquí dice, bueno, hemos puesto 150 mili, ¿no? Este usted ha puesto 0.1. Sí, Inge. Ya, yo voy a medir esa. No es el valor pico a pico, es el valor pico nada más. Vamos a medirlo, ¿eh? Aquí está. No, no está funcionando este con 150. Teníamos problemas ayer de convergencia. Vamos a poner 10 nada más. Ya, parece que sí. Ahora voy a medir esta señal de 10 mili. ¿Ve? Es el valor pico. Pico a pico sería 20 mili. A ver, vamos a ver. Este sería 0.1 valor pico. Y usted tiene aquí como resultado 14.7 valor pico también. Entonces, la ganancia ahí no sería entre 2, sino 14.7 entre 0.1. Sería el doble. No, la mitad sería el doble, ¿no? Doble, doble. Usted me dice de que la entrada es en los dos lados, ¿no es cierto? Y Sí. que, y que, y que, pero si usted coloca en los dos lados, sería pues B de medios. Ahí sí sería la mitad o el doble, como usted está considerando. Pero al considerarlo en una entrada, ya no es B de medios, sería como BD nada más. Es lo que nosotros aclaramos ayer también, en los resultados. Ahorita lo vamos a chequear si es correcto la 74. Y acá, y ya la salida total. Sí, Inge. Es 2.878. Claro, es lo que se ha obtenido. Y la realimentación es a 10K. Es a 10K, digo, es a 10, ¿no? Tendría Sí. 10 y 9. 10,083. Claro, es lo que tenemos. Ya. Está bien. O sea, el este está bien, excepto por dos acá habría dos observaciones. ¿Eh? Primera, esa tensión de BB6, ¿correcto? Esa tensión BB6 que no sale en la simulación. Y segundo, la ganancia que ahorita vamos a... De eso va a depender, pues acá en sus conclusiones ha debido colocar eso. ¿Por qué no se ha tenido esa ganancia? Ese voltaje. Por lo demás está todo bien. Ahí vamos a revisar de otro. El último. Señor Asto, ¿se encuentra? Ingeniero, presente. Ya. Vamos a ver cómo le ha ido en su trabajo. En sí le terminó la primera parte, ingeniero, pero la segunda no la he terminado. Ay, ay, ay. A última hora me puse a ver el video, pero ya no me dio tiempo para poder, o sea, sí lo traté de hacer en el ORCAD, Ya. y igual no me salían mucho los valores, ¿no?
pero no Ya. lo puse en informe más que todo. Ya. Aquí está la primera parte, es la de DC. Los cálculos del libro. Todos los cálculos, está bien esos cálculos, y acá está lo simulado. Estos son corrientes. No se observa bien, pero bueno, estas son tensiones. Sí, de hecho, Igual ahí le sale una tensión de 0.382 mili. No corresponde con la teoría. Ahí está, mire. ¿Por qué? ¿De dónde ha sacado este dato? sí, justo ingeniero también estaba viendo con el compañero anterior, pero yo le he Sí. tomado, en la parte de arriba de la imagen puede ver usted, A ver. que me sale ese valor, arriba, ahí está, en la ¿Dónde? parte, acá arriba, ¿cómo le podría decir? En la entrada de Q4, del transformador 4. Aquí, 5.4. Ah, Sí, no. la parte de arriba. 7.9. Yo no veo ningún 0.7. Eso es lo que yo... ¿De dónde han sacado? Porque eso es lo que me han presentado todos. O sea, al menos los de ayer, los que ya están revisados las prácticas de ayer. Y he visto pues 0.7. He estado chequeando, ¿no? El resto está bien. 0.9, 0.4, 0.4, 0.2. Coincide, 8, 7. Excepto ese dato del BB6. O hay un error en el cálculo o hay un error en la simulación. O sea, como le digo, los dos, como el resto está coincidiendo, está bien. Aquí el BB6, o hay un error en el cálculo, no sé si ustedes habrán verificado el cálculo, o hay un error en la simulación. Si el cálculo, aquí por ejemplo, usted ha hecho el cálculo de ese... ¿Dónde está ese voltaje? Aquí está. BB607 le sale. No sé si lo habrá copiado o lo habrá calculado usted, no sé. ¿Ya? Pero le ha salido 0.7. Y aquí en la simulación no está el 0.7, sin embargo aparece un 0.7908. O sea, el error, acá hay dos o tres errores, ¿no? Que se puede encontrar aquí. Primero, el cálculo no corresponde. Segundo, en la simulación no sale. Y tercero, el engaño, ¿no? El querer engañar. Porque primero, si yo diría 07908 está acá, me he equivocado, puede copiar, pero ahí está. Puede ser, ¿no? Puede dar. Pero aquí no aparece ningún 07908 y sin embargo, o sea, se han inventado ese número. Se han inventado. Y eso es tratar de engañar. Lo que hacen ustedes, ¿no? En los laboratorios cuando tenemos lo presencial, se inventa. Cuando no le sale, ponle uno cercano, se inventa, ¿no? Aquí ha pasado algo similar. Vamos a seguir analizando. Y esta es la parte de AC. La primera ganancia de 75, la de 2.918. Esto es lo que no lo ha realizado, ¿no? Sí, la simulación ingeniera y lo demás, ¿no? Ya, pero ya sabe cómo hacer. Sí, justo también estaba viendo el video ahorita. Ya. Entonces, Ya. para lo siguiente, mire, señor Asto, no se trata acá de ¿no? Esto ya está hecho, esto ya va a tener su nota que corresponda, pero el siguiente laboratorio ya no debe haber ese tipo de errores. Hay que hacerlo bien está más fácil incluso que este. Entonces, todo debe estar bien estructurado. Claro, ingeniero. Ya. Sigamos a ver, vamos a ver si tenemos todavía el señor. ¿Algún voluntario que desee revisar su trabajo? Yo, ingeniero. ¿Apellido? Peñalba Mendoza. Peñalba, ¿dónde está su...? Elvis José. Acá está. Claro, si hay algo que no entienden, que no ha salido, yo tampoco no me explico de ese 06,
0.7, porque ayer también, bueno, nosotros, a ver, voy a chequearlo. Esto está con fuentes de corriente. No está con, no está ¿qué se llama? Con los transistores, ¿no? No está con los transistores, está con fuentes de corriente, yo le he puesto acá. Si nosotros hacemos acá el análisis, sale el voltaje de base 1.1 voltio, ¿no? Eso es, ¿no? Correcto. 1.1 voltio en este punto. Yo les dije ayer, claro, acá también, no, si a usted tampoco no le sale, entonces, ¿qué viene a pedir cosas? Primero, yo les dije ayer, ¿por qué razón aquí no aparece los 0.7 voltios, ¿no? Y aparece 1.1 voltio. Incluso este valor está más cercano que el valor que ustedes han encontrado. Pero yo les di la explicación de que como estábamos usando fuentes de corriente aquí, es probable que estas fuentes de corriente, como son ideales, la resistencia interna sea muy elevada, no sabemos sus características, ¿no? Entonces, por eso ha cambiado ese voltaje. Que con transistores debería salir 0.7. Eso es lo que les dije, ¿no? Ayer. No sabría tampoco ahorita, no está saliendo, habría que implementarlo esto con fuentes de tensión, digo, con transistores para ver si en realidad han cometido error ustedes o es que siempre está mal o el cálculo está mal, algo hay que averiguar. Bueno, eso, aquí está el circuito, el procedimiento. Y aquí está el análisis. De las corrientes no hay problema, ¿no? 1,9, 0, todo está bien. Está con transistores, tal como no está con fuentes de corriente. Y ve, aquí también sale 0,384, 0,382. Y estas son la comparación, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Pues, está mejor así, porque acá me está mostrando en qué lugar está la medición, ¿no? Ya no tengo que estar viendo al circuito de arriba para buscar, ¿no? Porque es lo que hacía, ¿no? Acá dice 0.4, a ver, voy a chequear si tiene 0.4 y estaba buscando aquí. Entonces aquí me está mostrando que es 0.4. Es correcto. Ahí no hay problema, ¿no? Rango de voltaje modo común. ER4, 0.4, todo está bien. Hay un nuevo rango de voltaje en modo común, ingeniero. Ah, ya, eso sí es probable. Sí es probable eso, Sí, porque... ¿Dónde está eso? Ya, no da lo que corre. Estos rangos son no. mayores todavía. Sí, varía un poco. Ya. En decimales, así es. Ah, está bien. 0,5. Está bien. Este modo común, miren, como comentario, ¿no? Este modo común, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Porque el modo común, por ejemplo, mire, acá su rango está de 6 voltios a menos 8 voltios. Entonces puede poner ahí menos 3, menos 2, 0, 5 voltios y va a funcionar igual. No hay ninguna diferencia, va a funcionar igual, porque va a estar en la región activa, o la polarización va a estar en la región activa de los transistores. Entonces, lo normal es utilizar cero, ¿no? O sea, la Tierra, porque no tenemos modo común, o sea, para la simulación me refiero. O si quieren, coloquen un valor modo común, igual va a funcionar. Bien. Pero en lo real, en la práctica, ¿qué sucede con el modo común? Que existe eso desde la señal de entrada. Ya hay una tensión ahí continua en las dos señales de entrada de los sensores, por ejemplo. Ya tenemos la señal. Entonces, no podemos evitar ese modo común. Si esa tensión de entrada que ustedes colocan está fuera del rango, no va a funcionar por el amplificador.
Nada más para eso es, pero en realidad lo único que hace es mover el punto Q de un lugar a otro y no va a perjudicarle, ¿no? Salvo que lo coloque en un modo común pues, de 8 voltios, ya cercano a la zona de saturación, ¿no? Ahí ya, ya no le va a permitir una buena amplificación. Pero por lo general es 0, 0 para todo el 0. Ya, eso, acá está. ¿Y qué pasó con la tensión de Ahí BB6? está. Sí, Acá BD6. siempre sale 0,7, entonces el calculado. Lo Sí, han calculé analizado. 0,7. Ajá. Y el Ya. experimental me salió 0,79. ¿A dónde está, pues? Al lado, al lado. Justo lo calculé entre emisor y colector, del transistor Q6. Entre, este es entre emisor, No, entre base y colector. base y Sí, sí, sí. Ajá. colector, no, emisor. Base Sí, sí. y emisor. Y emisor, sí, base y emisor. BB, claro. Ajá. Entonces, ese voltaje BB6 que pone el libro no es entre base y tierra, No, sino no. Yo pienso que es, no. es el voltaje entre base y emisor, porque Sí, es el base y 0. emisor. ¿Ya? Ujú. Esa explicación está mejor que estar tratando de buscar, porque si lo calculado está correcto, el 0, pero acá el BB6 le ha puesto, sería BBE. Bueno, Sí. ya. Y en la análisis en DC ha conseguido los 2918. Sí. Bueno, no 2.900, sino un poco menos, Claro, claro. A 2.800. ver, ¿cuánto le ha puesto de entrada? Valor. En el modo diferencial le puse más o menos 0,0113 milivoltios. Muy, muy, muy pequeño. 0 para obtener 730 mili. No, acá lo que estoy observando, la salida es 730 milivoltios de salida tenemos. Para Ajá. este tipo de señal, ¿cuánto de entrada? Acá está, pues, modo de voltaje 0,13. Sí, sí, sí. 0,13. 0,13. Valor pico a pico, valor pico. Valor pico nomás. Ya, entonces, y este que está usted dando acá es de valor pico a pico, ¿ah? Sí, sí, estoy dando valor, pero más abajito está en los cálculos. A ver, Ese sí es valor pico a pico. claro, este es valor pico a pico, 730. Ujú, ujú. Entre sería el doble del Entre 0. dos, sí. Claro. Está más abajito, sí. Más abajito lo hice ese cálculo. Ya. Ajá. Ahí, ahí. 2809. Claro. Eso es lo que está amplificando. Ujú. Eso es lo que se está amplificando. Sí, está bien, pues. Está bien, consiguió los 2918 en lazo abierto y los enlazos cerrados, 2000, no. ¿Dónde está el lazo cerrado? No, Bien, ahí está, ahí. ya pedí el resultado. Ah, este es. Sí. 10 volt, 0,5 voltios de salida. Ujú, Y sí. de entrada, En entrada puse a ver, acá está 0,05. 0,05. Ajá, sí, sí. Ya. Está bien, pues. Ahora, mire, lo que también vea la forma de onda de la tensión de salida es perfecta. O sea, la señal senoidal que obtenemos en la salida es perfecta, no es tan distorsionada para nada. Son señales elevadas. Eso es lo que provoca la realimentación. En cambio, en el otro caso, ¿dónde está aquí? Bueno, aquí se puede ver, pero si usted mueve el punto Q, se van Se a empezar deforma. a distorsionar. Aquí el rango se amplía, el rango lineal del amplificador se amplía.
por eso la señal casi no se distorsiona. Esa es su conclusión. Está bien, perfecto, todo lo que ha hecho el señor Peñana. Listo. ¿Alguien más? Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? No, ya el resto yo lo reviso ya. O alguien quiere revisar sus resultados, capaz quiere que le ayuden algo, tal vez algún tipo de medición. Nadie, ¿no? Ya, entonces ya el resto yo lo voy a revisar. Más tardecito y les estoy colgando su primer informe. De esa manera lo vamos a hacer porque dejarlo todo al final es un problema. El ejercicio en teoría hemos dado ejercicio en teoría, me parece que no, ¿no? Solo hay un solo ejercicio nada más. No hemos dado... el día viernes vamos a proporcionar. Sí. Bien, ¿cómo estamos? A ver, no sé si estamos todavía. Martes 10:42. Todavía nos queda más o menos una hora. ¿Qué necesitan? No sé si tienen alguna consulta que hacer. Algo sobre el ORCAD, tal vez que no sepan manejarlo. Inge, una pregunta. Acerca del VB6, ese voltaje siempre se va a considerar como el voltaje que hay entre base y emisor. El voltaje base es es que habría que ver cómo ha hecho el cálculo este señor Niemann, ¿no? Bueno, acá no está. ¿Cómo habrá hecho ese cálculo? De acuerdo a ese cálculo hay que medir el voltaje, dónde haya hecho el cálculo el señor Niemann, para verificar, para poder colocar ahí el voltaje, para medir, perdón, el voltaje en los puntos que correspondan. Probablemente ahí hay un error, digamos, no ha puesto voltaje base emisor 6, debió poner, ¿no? Se ha comido el E. Se ha puesto voltaje base 6, es todo con respecto a tierra. Y estos medidores, ETB, todo mide con respecto a tierra, ¿no? Su referencia es tierra. Entonces lo que habría que ver cómo está el cálculo. Vamos a medir, acá de hecho tiene que haber entre voltaje base y emisor. Se puede medir, bueno, vamos a medirlo. Debe haber 0,7 porque ahí está, ¿no? Porque está pues en la región activa, ¿ve? Ahí está. 0.7 y pico hasta 0.790 y pico, ¿no? Más o menos eso. Vamos a medir. Ahí está. 0.793 me sale. 793. Es muy poca la diferencia. Ese sería el voltaje base emisor. ¿Ya? El continuo. Entonces habría que ver cómo ha hecho el cálculo el señor Niemann para ver desde dónde hasta dónde ha medido. Capaz se ha equivocado o no ha puesto la letra E. Aparentemente es eso, ¿eh? Voltaje base emisor. O sea, se ha comido la letra E del libro. Y sería voltaje base emisor. No el voltaje base 6. Hay que ver el cálculo, cómo está. De acuerdo al cálculo se pone el medidor, ¿no? Donde corresponda. Ya.
Cuanto a al amplificador operacional, ¿tienen algún problema? ¿Alguna duda? No hay, ¿no es cierto? O sea, yo también lo considero al operacional un amplificador más, que tiene características muy especiales y muy buenas, ¿no? Alta ganancia, baja impedancia de entrada, perdón, de salida, y una alta impedancia de entrada. Casi lo hace como un amplificador ideal. Entonces, es como un amplificador cualquiera, es como un emisor común o como un Darlington, solo que tiene esas características especiales. Eso lo hace bastante funcional, bastante práctico, ¿no? ¿Para qué están diseñando un amplificador si pueden utilizar un operacional? ¿No? La realimentación es para darle estabilidad. Solo vamos a ver esa parte de estabilidad y compensación el día viernes, en teoría. Y ahí terminaríamos la realimentación. Es eso, porque la compensación que sucede, la compensación es en frecuencia, ¿no? O sea, el ancho de banda es un poquito bajo, capaz compensamos, de alguna manera se compensa esa frecuencia. ¿Qué más? Ese es el amplificador operacional. Yo creo que así, mire, así como está, viéndolo internamente, la configuración, en que está conformado el operacional, es mucho mejor que hacer esto, ¿no? Utilizar aquí en Eval, en la parte final, me parece que está, ahí está el 741. También se puede hacer ahorita, habría que configurarlo, sus tensiones, ¿no? Que verlo de esta manera, como bloque. Aquí ya sabemos, ya saben que la entrada 2 es la negativa y la entrada 1 es la positiva. ¿Ya? Se comprende mejor y se puede utilizar mejor el amplificador. Entonces ahora terminamos lo que es realimentación, vamos a empezar a hacer aplicaciones con operacionales y van a ver que es más fácil de solucionarlo, ¿no? O sea, de realimentarlos, de buscar la amplificación que ustedes quieran. No solo puede amplificar, sino también puede atenuar la señal. Eso como comentario del amplificador operacional, que eso está ya, es no fácil, sino ya se entiende que es un amplificador operacional, sin necesidad de hacer todo un curso de amplificadores operacionales. ¿No es cierto? Estamos viendo amplificadores en general nosotros. No es el operacional. El operacional es uno más de nuestros amplificadores. Solo que este es muy especial. Es muy bueno. Eso es lo que tenemos entonces analizado hasta ahora. Ahora vamos a regresar un poquito con la nueva práctica. Vamos a regresar un poquito a lo anterior, que era el diferencial, y solamente estamos colocando un diferencial y un amplificador colector común en la salida. Vamos a regresar un poco, ¿no? Eso debía ser antes que porque los resultados de la primera práctica como que no han sido muy buenos. Estoy hablando del otro grupo, ¿no? Ustedes con lo que se hizo ayer y he visto que está ya bien el informe, excepto de algunos que no han tenido tiempo para poder arreglar lo que estaba mal, ¿no? Pero el resto está bien, o sea, cumple la simulación, lo teórico, y se entiende y ya sabe manejar el programa del ORCAD, o sea, lo necesario para poder hacer las simulaciones. Bien, bueno, creo que está ya todo lo que es laboratorio.
No sé si tienen alguna pregunta adicional en lo que es teoría. Y si no, para el viernes nomás lo vemos lo que es teoría. En lo que es la monografía, la monografía he encontrado bastante, o sea, lo que han presentado ustedes, hay mucha información, hay buenos trabajos, hay irregulares. Se supone que ahora vamos a hacer el diseño de ese amplificador, tal como, este es diseño, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo nosotros es diseño. Este, podrían ahorita diseñar un amplificador diferencial para una ganancia, digamos, de 2000. Se puede con BJT, ya, ahora con MOSFET, vamos a hacerlo en a la próxima laboratorio, se va a poder ya hacer el diseño. Es más sencillo el MOSFET. Igual tenemos que hacer para ese amplificador que no se va a ver en teoría, porque no es parte de la teoría llegar hasta ver el amplificador clase D, lo van a ver como monografía nada más. Hay que hacer el diseño. Entonces, no sé si tienen ya información sobre eso o ya estarán elaborando, ya están haciendo su diseño, el diseño o sea, ya tienen información, están viendo ya en base a qué adelantos tienen acerca de ese amplificador. Se supone que ya conocen, ¿no? De qué se trata, cuál es, porque esa primera parte era para eso. Para ver qué tipo de amplificador es, cómo trabajaba, etcétera, 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 así a grandes rasgos. Ahora, el diseño. Y luego la simulación para ver si funciona el diseño. Hasta ahí vamos a llegar, ¿no? El amplificador. No han visto nada todavía. ¿O alguien tiene adelantado algo, alguna pregunta sobre eso? Tal vez ustedes se estarán preguntando, pero ¿en base a de qué potencia vamos a diseñar? O sea, ¿dónde están las especificaciones del amplificador? Si yo no los tengo, ¿cómo voy a diseñar? No, todavía, o sea, eso se puede, tiene razón. O sea, no se puede diseñar cualquier amplificador para cualquier potencia, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber especificaciones, eso sí, pero el diseño en general, o sea, la parte de teoría, todo, eso es para cualquier potencia, simplemente la potencia es una variable más. Se coloca la potencia y se debe todo el cálculo ajustar para esos niveles de potencia, ¿no? Todos los resultados, ¿no? Eso es lo que quisiera que vayan viendo, cómo diseñar ese amplificador. Para la simulación, bueno, yo lo que hay que hacer es simularlo en ORCAD, porque el ORCAD es el que estamos utilizando, pero a ver, un poquito saliéndonos de eso, les voy a... ¿Cuántos tenemos todavía? 30 minutos. Este programa en este programa es más fácil la simulación, es más rápido, no es como el ORCAD. No es necesario que lo aprendan, o si quieren vayan aprendiendo, porque se supone que van a llevar electrónica de potencia, ¿no? El próximo semestre, no sé cuándo. En electrónica de potencia se utiliza este programa. Entonces pueden ir ya
viendo, pero en el estudio de potencia no se les va a enseñar a manejar este programa. Es sencillo, es mucho más fácil que el ORCAD. Y aquí podría hacer una simulación bien rápida, sin hacer diseño, de un amplificador del clase D que estamos viendo en la monografía. No sé si en los ejemplos habrá clase D, si ya hubiera, entonces sería interesante, ¿no?, ver eso, cómo funciona. Pero el amplificador clase D básicamente es esto, ¿no? No hay mucho aquí que calcular. Es un poco, el cálculo es menor que el cálculo que estamos haciendo con los amplificadores anteriores, con el diferencial, todo eso. Este es más sencillo, no tiene, por ejemplo, los circuitos equivalentes, circuito en pequeña señal, esos circuitos son más simples para analizar. No son circuitos que tienen fuentes de corriente, fuentes dependientes de corriente, no hay eso, ¿no? Es más simple porque el amplificador trabaja en la zona de corte y en la zona de saturación. O sea, o está abierto o está cerrado. Entonces, no hay una ecuación que nos describa la corriente en esos puntos, ¿no? Se supone que cuando está abierto, la corriente es cero, ¿cierto? Y cuando está cerrado, la tensión es cero. Entonces, en base a eso se diseñan estos amplificadores clase D. Y con eso se consigue que la eficiencia del amplificador sea mayor, porque el transistor no va a consumir potencia. Esa es la idea del amplificador clase D. Y yo lo que he visto, lo que he leído, es que son los amplificadores modernos, los de clase D. Clase A, clase B, clase AB, clase C, ya no se utilizan. O sea, lo que veo en el internet, no sé, para amplificadores de audio, ¿no? Amplificadores modernos, clase D. Y bueno, hay un clase E y hay un clase F. Más bien no sabría yo decirles cómo es ese tipo, esa clase, no los he visto, ¿no? Lo de clase D sí entiendo. Acá voy a hacer una simulación bien sencilla de un amplificador. ¿Cómo es que estos amplificadores trabajan? Voy a tomar acá un interruptor en lugar del transistor. El transistor es como un interruptor, ya les dije, porque ya no va a trabajar en la zona activa, ¿no es cierto? Es o conduce o no conduce. Ese es en un clase D. Eso es lo que tenemos nosotros. Está formado por dos transistores. Yo reemplazo mis transistores. Si quieren puedo colocar acá transistores, no hay ningún problema. Igual va a funcionar. Pero mejor coloco ahí las. Voy a colocar acá dos transistores. Este clase D puede estar conformado por 2 o por 4 transistores. El de 4 es mejor. Y ese es el que tiene menores corrientes. Se puede utilizar ese. Es mejor. O sea, obtenemos mayor potencia, mejor dicho, con ese que con el de 2. Pero le voy a hacer una de 2, ¿no? Estos son mis dos transistores y le voy a colocar dos fuentes de continua. Eso es todo. Ese es el amplificador. Ahora lo voy a conectar.
¿Listo? Voy a colocar mi referencia de tierra en el punto medio de las dos fuentes. Las dos fuentes están a 100 voltios. Listo. 100 voltios. Los transistores son ideales. No necesito modelarlo, no necesito nada, son ideales. Mi carga, la carga que voy a poner un parlante como carga. Es decir, un circuito RL. O sea, el modelo de un parlante es un circuito RL. Es una bobina, ¿no es cierto? Una bobina que va a tener una resistencia, porque el bobinado, la cantidad de vueltas, o sea, una resistencia equivalente interna, y el bobinado es la inductancia, L. Nada más. Entonces voy a colocar acá mi carga, RL, para donde voy a amplificar mi señal. Ahí está mi carga. RL es voy a hacer un amplificador de audio, ¿no? A tierra, y lo conecto a mi amplificador, que es este. Estos transistores necesitan driver. Aquí está el driver. Es todo un circuito, pero eso nos simula un driver. Nada más. No hay que estudiar cómo eso ya es parte de la electrónica de potencia. Cómo se hace el driver, o sea, cómo se calcula, o sea, cómo funciona. Aquí simplemente lo simulo de esa manera. Y para el control de estos dos transistores voy a colocar un comparador, o sea, un amplificador operacional. Ahora vean, los dos interruptores nunca pueden estar disparados a la vez, ¿no? Nunca pueden estar conectados, los dos en uno. ¿Por qué? Harían cortocircuito a la fuente de tensión. Está prohibido. Entonces, voy a utilizar una NOT para controlar los dos. ¿Qué significa? El primero va a ser controlado por mi amplificador, ¿no es cierto? Y el segundo por la NOT. ¿Qué significa? Que va a ser complementario. Cuando acá tenga un 1, acá va a tener un 0. Y cuando tenga un 0, va a tener un 1. Eso significa que nunca voy a tener el caso de que los dos se conecten, hagan un cortocircuito a la fuente. Voy a colocar acá los valores de la resistencia, que sea 5 ohmios, la resistencia, y la inductancia, a ver cuánto le ponemos aquí, unos 10 mili. 10 miliamperes. Ya. Ahora voy a medir, eso es todo. El comparador lo que va a comparar es una onda triangular con la onda que ustedes quieren amplificar. Este programa está hecho más para eso. En cambio, si nosotros haríamos esto con ORCAD, es muy complicado porque el comparador hay que setearlo, hay un comparador, perdón, hay un generador de diente y sierra, pero hay que setearlos. En cambio, este es más fácil porque ya está hecho, esto es para electrónica de potencia, ¿no? Por eso usamos este programa en electrónica de potencia. Es bien fácil de usar y también en el mismo, cuando tengan ¿cómo se llama? El examen, pueden usar esto.
pueden hacer su simulación y ver que sus cálculos sean correctos. Se puede hacer eso, es bien fácil, o sea, el otro no, pues el otro le va a llevar mucho tiempo, en un examen jamás van a poder simular, ¿no? Necesitan mucho tiempo. Aquí es así y funciona. Entonces, aquí voy a colocar yo una señal triangular de unos 10 kilohertz. Y esta es la señal que yo quiero amplificar. Le voy a colocar 0.5 voltios, o sea, 500 milivoltios. Y la frecuencia, ¿a qué frecuencia es mi señal de entrada? Nosotros normalmente a 1 kilohertz ponemos, ¿no es cierto? Voy a poner una frecuencia más baja, de 100 Hz. Es la señal que yo quiero amplificar. La señal de entrada. Eso es todo. Ese es un amplificador clase D. Esto hay que diseñarlo. Ahora la salida lo voy a observar con este medidor aquí, en la cara. Le voy a colocar B0, ¿no? Su nombre B0. La corriente está aquí adentro. Bueno, la corriente no nos interesa, ¿no? Vamos a amplificar tensión. Ya está, ¿ve? Simulamos. Es todo, ¿eh? Esto es lo que hay que diseñar en el... lo voy a simular para 0.1 el tiempo, ¿no? Para 100 milisegundos. Voy a observar mi señal de entrada y mi señal de salida. Ya. La señal de entrada, ya sabemos cómo es la señal de entrada, ¿no? La señal de salida. B3, bueno, es la entrada. Vean, es una señal senoidal de 100 Hz que está con un voltaje pico de 0.5 voltios, ¿no es cierto? La salida es esa. Debe estar a un valor de amplificado, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Si no hemos colocado ninguna, nada, no hemos dicho amplifícalo, cuánta ganancia, de 100, de 200, de 300, quiero, no he hecho nada. Bien, así funciona. A ver, voy a observar cuánto me ha amplificado la señal. Esa es mi señal de salida. Y entonces, pero aquí veo que varía de menos 100 voltios a 100 voltios la salida. Vean, de 100 a menos 100 varía y que yo no veo ninguna señal senoidal, ni amplificada, nada. Si yo quiero verlo en forma, o sea, zoom, ¿no? A la señal, esto es lo que tengo en la salida. Ahí no hay ninguna señal senoidal. ¿Dónde está la amplificación? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es diseñar un filtro, porque esa señal que estamos produciendo está llena de armónicos. Vamos a filtrarlo para producir solo la señal de amplificación. Aquí tenemos en elementos de control filtros ya dados. Voy a colocar un filtro de segundo orden pasa banda. Eso hay que diseñar también ese filtro. De este punto
mal esto. Vamos a tomar, caramba. Vamos a tomar para el filtro. En realidad este filtro va aquí en forma de LC, pero esto es como un elemento, como una herramienta que hay. Vamos a tomar la tensión con un sensor. ¿Dónde está? Aquí está. Un sensor este es un sensor. Lo único que hace es tomar la tensión de la salida. Está tomando la tensión de salida. No tiene ningún efecto. Y lo vamos a colocar al filtro. Y vamos a observar la señal de salida. Entonces, a este no le he puesto nombre, este es BI, ¿no? De entrada, esta es la entrada. Y este es ya mi voltaje filtrado. Vamos a poner filtrado, B filtrado. Ahora voy a setear mi filtro. La frecuencia central, miren, yo he ingresado una señal de 100 Hz, ¿no? Entonces quiero visualizar a esa frecuencia de 100 Hz. Y el pasabanda, a ver, lo bajo, que esté en 20. Vamos a ver qué pasa. Esto hay que ajustarlo, hay que diseñarlo, ¿no? Entonces no hay cálculo, no he hecho cálculo, nada. Hay que hacer todos esos cálculos. Ese es el voltaje salida. Y ahora voy a colocar mi voltaje filtrado. Esa es la señal filtrada. No sé si se observa. Vamos a simularlo mejor con más tiempo. 0.2 y que me observe desde 0.1. O sea, que pase el proceso transitorio. La señal roja es la señal sin filtraje y la señal azul es la señal filtrada. Lo voy a poner en o si no, simplemente le voy a aumentar para que se vea ahí mejor. El azul, le voy a aumentar el ancho. Ahí está. Voy a colocar en otra pantalla, caramba, la entrada. Vean. La entrada está a 5 milivoltios y la salida está a 50 voltios. El amplificador amplificado nos ha amplificado la señal, ¿cuántas veces? 0.5, 500, 1000 veces, ¿no? Más. Lo puedo colocar aquí, la misma señal de salida filtrada, a la entrada, y ahí está. Lo ha amplificado la señal. Si quieren observar la señal de entrada, puedo colocar aquí es por 100 le pondré, para que se visualice nada más, ¿no? No es que esté, bueno, mucho. Por 10 nomás. Ahí está. Esto lo voy a... Vamos a sacar. Ahí está. Está entrando 0.5 milivoltios pico y está saliendo una salida de 50 voltios pico. Amplificado. Amplificado, ahí está pues la señal de teléfono. Ese es
un amplificador clase B de audio. Estos son los amplificadores que se utilizan los modernos, dicen, ¿no? En los amplificadores pues, comunes para audio. Eficiencia. Toda la potencia que estamos generando en la tensión continua de 100 se está yendo a la carga, dado que los transistores no consumen potencia, porque están trabajando en la zona de saturación y en la zona de corte, donde la tensión es 0 o la corriente es 0. ¿Se dan cuenta? O sea, teóricamente 100% de eficiencia tiene. Toda la potencia de la entrada va a ir al parlantito. Más fáciles de diseñar, más fáciles de construir, mejores y que el clase A, clase B, clase AB, clase S, clase A, clase AB, clase C, existen, es cierto, se utilizan todavía, pero están siendo reemplazados por estos sistemas que son más fáciles, más eficientes, sobre todo la eficiencia. Ahora, estos son de potencia, no confundamos. Lo que nosotros estamos analizando aquí, estos son amplificadores de señal. No, con estos no vamos a poder sacar 50 voltios de salida, nada de esas cosas, ¿no? Estos trabajan a 5 voltios, a 10 voltios, hasta máximo 15 voltios. ¿Para qué nos sirven? Para amplificar señales pequeñas, para poder atenuar señal, perdón, para poder acondicionar las señales analógicas para diferentes sistemas, por ejemplo, para un sistema digital. Ese tipo. Eso no significa que esto ya, ¿para qué sirve esto? Si con el otro está más fácil y no, pues no. Este es amplificador, esto es para pequeñas señales. El otro, el que hemos visto acá, el que vamos a diseñar, este es de potencia. ¿Ya? No es cierto que con este mismo sistema ustedes pueden también fabricar un sistema para pequeña señal, se puede hacer, pero la continua tendrían que tener 2 continuas, ¿no? Entonces, esto sí se justifica en potencia, ¿por qué? Porque el costo es mayor y la potencia también es mayor. Pero en pequeña señal ya no es muy justificable ese tipo de amplificación, sino este otro tipo de operacional. Por ejemplo, no suma ni diferencia ni nada, ¿correcto? Sí. Puede integrar, derivar, ¿qué más puede hacer? Integra, deriva, suma, multiplica. Es un amplificador operacional, realiza operaciones. Acá no. No suma ni diferencia, ni amplifica nada más la señal. ¿Ya? Hay mucha diferencia, no confundamos una con otra cosa. ¿Listo? Bueno, creo que como una introducción a lo que hay que hacer en la monografía. Eso se supone que en la teoría me han presentado todas esas cosas, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es ese diseñito. Entonces, eso también hay que ir avanzando en el diseño de ese amplificador para que presenten su segundo informe. Como introducción, no sé si les ha servido, ¿qué les ha parecido? El señor Puma, ¿está usted ahí o ya se fue? Sí, ingeniero. Sí, está ahí. ¿Qué le ha parecido ese amplificadorcito? ¿Ya lo conocía? Sí. ¿Ya lo había? No, como que recién lo estoy viendo. Ya. ¿Qué le ha parecido? Interesante, ¿no? Sí, es interesante. Es otro
la tecnología ya nos permite hacer esas cosas ahora. Antes, esta teoría existía siempre, desde 1960, de los amplificadores clase D, todo eso existe, pero no existía la tecnología para poder implementar estos amplificadores. Todo se quedaba en los libros. Ahora ya tenemos la tecnología para implementar estos. Ahora tenemos teoría existe teoría para cosas que todavía la tecnología no nos permite desarrollar. Para futuro, digamos. Para futuro. Una vez que esta tecnología vaya avanzando, ya va a ser posible la implementación de esas teorías y vamos a tener cada vez mejores sistemas, todo eso. Mire, ¿cuánto lo hemos amplificado? Tal vez con ese tipo de aplicación de se está haciendo pues con este tipo de tecnología se está haciendo la conducción por aire de la energía eléctrica, ¿no? Conducción inalámbrica, pues, por generando campo electromagnético, ¿no? Pero para generar el campo electromagnético necesitas generar la tensión, o sea, necesitas altas tensiones, ¿no es cierto?, para generar eso. Tal vez con este tipo, no tengo ni idea cómo se hará eso, pero eso nos va a permitir en el futuro, ¿no?, y hacer ya la transmisión inalámbrica de la energía eléctrica. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Ya, eso sería todo por hoy día. Nos vemos el día viernes para la teoría a las 7. Sigamos avanzando. El ejercicio para el viernes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Listo. Entonces, nos desconectamos, caballeros. Hasta la próxima clase. Gracias, Inge.